Muy buenas tardes y bienvenidos a Entrevista al Día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un descubrimiento científico, biológico, marino. No iba a ser sin precedentes, no lo sé si tiene precedentes o no, pero muy importante, y en el que ha contribuido, en este caso nuestro invitado, Vidal Martín, es el presidente de la SECAC, que es la Sociedad para el Estudio de Cetáceos en el Archipiélago de Canarias, y se ha descubierto el Zifio de Ramari. Tiene un nombre que él va a explicar por qué y en qué parte ha contribuido también el SECAC o la SECAC. Y luego también hablaremos de los cetáceos, cuando se habla de un santuario de cetáceos aquí en Canarias, ¿no? De un alto porcentaje de las 80 distintas especies de cetáceos, pues muchas, bueno, creo que son unas 30, lo estaba hablando antes con Vidal, pues pasan o viven por Canarias. Es decir, tenemos nosotros un gran valor y eso creo que hay que protegerlo. Vamos a hablar de esto y mucho más con Vidal Martín. Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Contentos con, no sé? Sí, la verdad, muy contento. La verdad que con el sentido ¿Con el descubrimiento? Sí. Porque esto está publicado ahora en revistas científicas. Sí, se publicó ayer precisamente en una revista científica de mucho prestigio que se llama Proceedings of the Royal Society. Y bueno, es el descubrimiento de una nueva especie para la ciencia, ¿no? Que hablando de una ballena de más de 5 metros de longitud, pues es importante, ¿no? Sí, que no es una plantita de esas endémicas de no sé qué, ¿no? No, una cosa, bueno, que tiene su corazoncito también, ¿eh? Claro. Y todo ser vivo pues tienen su importancia y su papel ecológico, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en el caso que nos ocupa, pues estamos hablando de un gran cetáceo, ¿no? Estamos hablando del mar y que todavía a esta altura del siglo XXI se estén descubriendo estas especies, pues nos dice mucho sobre lo desconocido que es el mar, ¿no? Vale, vamos a ver la fotografía que nos enviaban y vamos a ver lo que es el Zifio de Ramari. Entonces porque lo que tú me decías que a ver si lo pueden ver ya los telespectadores. Vale, este es un ejemplar, ¿no? Sí, este es una ilustración de la coloración, de la morfología y la coloración, ¿no? Vale, porque en aguas canarias no se ve, pero sí se ve otro tipo de zifios similares. Sí. Y ahí está el estudio, ¿no? Se ve la especie que se pensaba que esta especie era una forma geográfica de la especie que se ve en Canarias, ¿no? Que es el Zifio de True, que era la primera cita en Canarias y en España fue precisamente en Lanzarote, en el Mollero de los Mármoles, en el año 1984, ¿no? Y hay que decir primero, antes que nada, que los zifios son la segunda familia más numerosa dentro de los cetáceos, después de los delfínidos, pero son cetáceos de buceo profundo, son especies de las que se conocen muy poquito porque pasan muy poco tiempo en la superficie, prácticamente el 5% de sus vidas. Pueden realizar inmersiones hasta 3.000 metros de profundidad y estar 2 horas en inmersión, ¿no? Y además son muy tímidos con las embarcaciones y estas especies se parecen mucho las unas a las otras, ¿no? Por eso la importancia de la metodología que hemos utilizado, que tiene un papel central en todo esto, que es la genética. La parte en la que ustedes participaron. Sí, y la parte de la mitogenética realmente, ¿no? Es poder, porque los diferentes equipos de investigación que trabajan con estas especies, poner sus muestras, que son muy limitadas, para poder completar un puzzle que al final ha llevado a la descripción de esta especie, ¿no? Que eso es realmente, más allá de la descripción de la especie, o una especie nueva, pues lo bonito de este trabajo es la colaboración internacional, ¿no? Cómo diferentes investigadores en todo el mundo han puesto su granito de arena para poder describir una especie, ¿no? La verdad que sí, porque todo parte de Nueva Zelanda, ¿no? Es ahí donde se plantean que se creen que es un zifio y por eso ahí consultan también con ustedes. Sí, mira, en la década de los 50 se describió por primera vez el Zifio de True en el hemisferio sur, ¿no? Y eran animales que varaban en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, y a raíz de un varamiento en Nueva Zelanda, pues se hizo un análisis más profundo del material que se tenía, de una hembra que había varado en Nueva Zelanda, pues se hizo un estudio más profundo y se analizó las muestras genéticas, ¿no? De ese animal. Y se utilizó una técnica nueva en genética y luego, como todos estos investigadores estábamos enmarcados en un proyecto internacional para conocer la identidad taxonómica de estas especies a nivel mundial, es un gran proyecto internacional con todos los expertos de zifios que trabajan con zifios, pues todo eso condujo precisamente al descubrimiento de esta especie. Claro. Físicamente, desde fuera se puede ver las diferencias. ¿Tú podrías describir según la imagen esta que tenemos o tiene otros...?
No, Es realmente, si han estado tantos años confundidos, o sea, pensándose que era el cifio de True, es porque realmente todas estas especies son muy parecidas. Okay. En inglés le llaman ballenas picudas, big whale, precisamente porque son cetáceos que tienen un morro alargado. Ahí lo vemos. Tienen una reducción de los dientes, solamente salen 2 dientes en los machos adultos que utilizan para enfrentarse con otros machos por el acceso a las hembras. Se alimentan de cefalópodos y crustáceos, sobre todo, que capturan a gran profundidad, ¿no? Pasan gran parte de su tiempo pues capturando sus presas, ¿no? Y en Canarias es un grupo que está muy bien representado, ¿no? Canarias es uno de los mejores lugares del mundo para estudiar los cifios en libertad. Aquí se pueden ver, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, 5 especies de cifios, ¿no? De hecho, nosotros llevamos años haciendo un seguimiento e identificándolos por la aleta dorsal, ¿no? Y tenemos un catálogo de diferentes animales y son residentes y apenas se mueven, ¿no? Es decir, hemos visto ejemplares que hemos visto con una diferencia de 4 años y con una diferencia en distancia del primer punto al último de 6 kilómetros, ¿no? O sea, son muy fieles al área y esto lo hace también muy vulnerables. Los cifios era un grupo tradicionalmente poco estudiado, de lo que había poca información, precisamente porque eran difíciles de estudiar, ¿no? Y hace unos años ocurrieron una serie de varamientos en masa, que se llaman conocidos como varamientos en masa típicos, asociados a la celebración de ejercicios navales. Y se vio que los cifios eran vulnerables a los sonares que utilizan los destructores para localizar a los submarinos. En Canarias tuvimos 9 casos. ¿Los desorienta? Sí, se ha comprobado con el tiempo que estos animales, como tienen un patrón fisiológico muy ajustado, los sonares lo que hacen es cambiar el comportamiento de inmersión de estos animales, ¿no? Y para resumirlo y no aburrir a los espectadores, lo que ocurre es que al romper el patrón de buceo suele ocurrir las mismas lesiones que un buceador que no hace la descompresión, ¿no? Y esto en su momento causó mucha polémica entre los propios investigadores, porque era una hipótesis, es decir, cómo animales que están adaptados a realizar grandes inmersiones pueden morir por lesiones como un síndrome de descompresión, como ocurre con los buceadores que no hacen. Pues al final se demostró, gracias a un trabajo realizado por el IUSA en la Universidad de Las Palmas, que es un equipo de patólogos que realizan necropsia a los animales varados, pues consiguieron demostrar que las lesiones que tenían estos animales eran compatibles con esto, ¿no? Y luego, posteriormente, en Bahamas se le puso unas marcas a estos animales con ventosas que miden los patrones de inmersión, etcétera, y hicieron un playback del sonido del sonar antisubmarino, que es una especie de silbido largo, y se vio cómo los animales, cuando escuchaban esto, dejaban de alimentarse y lo que hacían es prolongar los tiempos de inmersión y salir del área, ¿no? A lo mejor regresaban a los 2 días del punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los cifios confunden estos sonidos con el de sus predadores, que son las orcas. Es decir, de hecho los cifios pasan gran parte del tiempo en inmersión para pasar desapercibidos a predadores visualmente orientados como las orcas, que son sus máximos predadores, y los tiburones, ¿no? Y esa es la razón por la que ocurrían estos varamientos. En Canarias tuvimos 9 casos, que creo que recordarán, ¿no? Hace unos años, ¿no? Que hubo mucha polémica. Entonces, el gobierno de Canarias con el Ministerio... ¿Hubo una masiva ahí en la playa de Las Coloradas? No, sí, ha habido 9 varamientos, desde el 85 hasta el 2004, 9 varamientos en masa típicos asociados con ejercicios navales, ¿no? Y solamente afectaba precisamente a los cifios, precisamente porque los cifios tienen este comportamiento, ¿no? Vale. Canarias, ¿por qué es tan especial para los cetáceos? ¿Por ese porcentaje que tiene del total de especies de cetáceos, ese 30 de 80? Bueno, Canarias es especial en muchos sentidos. Somos un archipiélago oceánico. La propia condición de islas oceánicas hace que para que el público lo entienda, las islas generan una serie de procesos que aumentan localmente la productividad. El océano, en el fondo, es como un gran desierto. Entonces, las islas funcionan como oasis. Es decir, se genera productividad y esto atrae a los grandes predadores, que son los cetáceos. Y sobre todo a cetáceos de buceo profundo, como el caso de los cifios, cachalotes, etc. Aparte Canarias, que son además especies que están poco estudiadas precisamente por ser especies oceánicas. Y luego Canarias está en una zona geográfica muy poco conocida también, donde se han hecho muy pocos estudios, ¿no? Entonces Canarias, dentro del ámbito europeo, comparte una serie de características con Azores, con Madeira, con Cabo Verde y tal, es decir, que forman parte de la subregión macaronésica y con una fauna, en el caso de los cetáceos, muy particular, ¿no? Pero ellos tienen más o menos, o sea, Azores, Madeira, Cabo Verde, también son santuarios como Canarias. Sí, cada archipiélago con sus características, pero evidentemente son, y de hecho hay una estrategia
para conservar los cetáceos de la Macaronesia, precisamente, la Macaronesia europea en este caso, ¿no? Por ejemplo, las aguas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura fueron declaradas como un lugar de importancia comunitaria, que es la declaración previa a la zona de especial conservación, que se llaman ZEC, que forman parte de la Red Natura 2000, en base a un trabajo que realizó la SECAC en el marco de un proyecto europeo, y se protegieron precisamente por la presencia de cetáceos, ¿no? Porque inicialmente se iba a proteger solamente las aguas del sur de Fuerteventura, que es una zona muy interesante porque tienen 2 montes submarinos, Amaná, y la SECAC, utilizando la información de campañas que tenía previamente y justificando la idoneidad de esta zona, pues consiguió que se hiciera un trabajo en estas aguas que incluyeran el norte de Fuerteventura y todas las aguas del oriente de Lanzarote. Y gracias a ese trabajo de la SECAC, pues se declaró esa es la área marina de protección. Sí, esta zona, que es un área marina protegida, ¿no? Y ahora se está estudiando por parte del Ministerio de Transición Ecológica ampliar un poquito más estas aguas, ¿no? O sea, de protección hacia afuera. Vale. ¿Cuál es el cetáceo más común? ¿El delfín? Bueno, no hay un cetáceo realmente más común, esto varía. En Canarias depende de la época del año, ¿no? Quizás si hablamos de una especie que pueda ser más frecuentemente encontrada, podemos hablar del delfín moteado atlántico, del delfín listado, por ejemplo, o del delfín común, ¿no? El delfín mular, lo que le... ¿Cuál es la característica? Porque suena el delfín. Bueno, el delfín moteado atlántico, la característica es que cuando maduran sexualmente adquieren un patrón moteado. En las zonas oscuras aparecen manchas blancas y en las zonas claras manchas oscuras, ¿no? Es muy interesante porque también dentro de esa especie pues hay ecotipos o formas geográficas, y lo que tenemos en Canarias es una forma oceánica que tiene menos motas y más pequeñito. Y aparte no tenemos prácticamente idea sobre la biología y la identidad taxonómica de estas especies, ¿no? En Canarias, probablemente en el futuro, pues tendremos nuevas sorpresas con respecto a nuevas especies y a información realmente novedosa, ¿no? Porque, como digo, es un punto caliente de diversidad de cetáceos a nivel mundial y se están haciendo trabajos, no con los medios que se requieren, evidentemente, porque bueno, pues la situación es complicada en ese aspecto, pero hay diferentes grupos de investigación trabajando, entre ellos, por supuesto, la SECAC, y estamos, bueno, pues publicando información científica continuamente, ¿no? ¿Cuál es el de mayor envergadura? Hombre, la especie mayor que podemos encontrar en Canarias es el rorcual azul, la ballena azul, ¿no? Es decir, tenemos varios avistamientos en Canarias y algunos en Lanzarote y Fuerteventura. Sí, son, en el caso de los rorcuales, si bien hay especies residentes, por ejemplo, los cifios son residentes, muchas especies de delfínidos son residentes, aquí tenemos una población de calderones grises, calderones tropicales que también son residentes, que siempre hay cierto grado de movimiento. Los grandes rorcuales, la mayoría, se mueven estacionalmente, ¿no? ¿Y qué desplazamiento hace? ¿Cuál es la época en la que más puedan pasar por...? Pues mira, no se sabe, porque los desplazamientos de los rorcuales son muy intrincados, varían geográficamente. Por ejemplo, los rorcuales suelen tener movimientos latitudinales, pero no son exactamente latitudinales, es decir, varían según el área geográfica. Y en Canarias, desafortunadamente, no tenemos todavía esa información, ¿no? Y no sé si algún día la tendremos, evidentemente, porque hay muchas especies que sabemos que están aquí los meses que están, pero luego no sabemos dónde se van, etcétera, ¿no? Hay una especie, por ejemplo, como el rorcual tropical, que es la especie que más frecuente de gran ballena, que más frecuentemente se ve en Canarias, que también es un misterio taxonómico, es decir, todavía no está clarificada su taxonomía. Y en este caso, el año pasado, en el Golfo de México, se describió una gran ballena de 12 metros de longitud, una especie nueva. Es decir, se pensaba que era el rorcual tropical y al final el estudio genético y morfológico demostró que era una especie diferente, ¿no? Y lo que es el gran problema de estos tiempos es que se describe la especie y a la misma vez se constata que está en peligro de extinción porque solamente quedan 300 ejemplares. Claro. A nivel de océanos, porque por ejemplo, en Baja California ahí hay también, ¿no?, zonas de apareamiento, no sé si de qué tipo de ballenas, tiburones blancos, ballenas, no sé si la azul o la gris o no sé cuál. Hay distintos tipos de cetáceos en estos dos océanos, por decir, el Atlántico y el Pacífico. No, hay muchísimas especies, hay especies que son endémicas por ejemplo, del Atlántico, del Pacífico, del Índico, pero luego comparten especies en común.
Hay a veces diferencias a nivel de subespecies, diferencias taxonómicas, cierta especiación, ¿no? Separación, ¿no? Pero en general la mayor parte de las especies se comparten. Por ejemplo, hay rorcuales azules en el Índico, en el Pacífico y en el Atlántico. Lo que pasa es bueno, que luego hay formas geográficas, incluso subespecies. De la ballena azul hay 3 subespecies, ¿no? Sí. Incluso hay una Balenoptera musculus bradicauria, que es una ballena azul pigmea, ¿no? En el Índico, ¿no? Es decir, hay mucha diversidad y precisamente los estudios morfológicos y genéticos aplicados a los cetáceos lo que van a abrir una puerta y lo que van a mostrar es que hay más diversidad de la que pensábamos, ¿no? Porque en estos momentos hay probablemente 2 especies también de cifios que están por describir, que se saben que hay un avistamiento, se han hecho estudios genéticos, la acústica, se han visto a lo mejor 1 o 2 avistamientos, pero que se ha generado toda esa información, se ha comparado con las especies que se conocen y son nuevas realmente, lo que no están descritas. Y eso pasará, y probablemente en el futuro se describirán nuevas especies de cetáceos, ¿no? La verdad que lo cual es fascinante. Sí, sin duda, ¿no? Esto, ya estamos llegando también al final de la entrevista. ¿Cuántos avistamientos has hecho tú en tu vida, crees, calculas? Decenas de miles. Decenas de miles. Tú una vez dijiste, y me llamó la atención, que hay tantos cetáceos que en esas decenas de miles de visitas, en muy pocas ocasiones no has visto un cetáceo. Me parece que dijiste... Sí, lo que dije fue que es raro hacer salidas al mar, y sobre todo en esta zona, y no ver cetáceos. Es decir, son más veces las que ves cetáceos que las que no ves, ¿no? De hecho, las aguas del Oriente, Lanzarote y Fuerteventura, son uno de los puntos de mayor diversidad de cetáceos del planeta, ¿no? Aquí hay veces que puedes salir un día y ver 9 especies de cetáceos. Y nosotros, por ejemplo, se nos ha dado el caso de estar viendo 3 especies simultáneamente que no están asociadas, sino simplemente el mar está muy bueno. Esa tiene que ser las condiciones, que haya un mar plano. Sí, hombre, un mar plano, nosotros le llamamos mar acifiado, ese mar que ves cualquier cosa que salga a la superficie, pues... Hay que con prismáticos y... No, y a ojos también, es decir, hay mucha gente, incluso navegantes, que dicen, no, es que yo miro, y dije, no miras, si no ves cetáceos, no miras. A veces pasa como muchas cosas en el ámbito de la vida, que hay que buscar para poder encontrar, o hay que saber mirar bien para poder encontrar, ¿no? Y en el caso de los cifios pasa eso. Una ballena de 28 metros, si la ves a 2 millas de distancia, no es nada, o es minúsculo, es un soplo muy pequeñito. Y si no estás atento no la vas a ver, ¿no? Por muy grande que sea, ¿no? Pues eso pasa, ¿no? También quería hacer una referencia que creo que es importante. La SECAC, a diferencia de otras entidades científicas, y sobre todo en Lanzarote, tutela una de las mejores colecciones biológicas que hay en este país y sobre todo en el caso de los cetáceos de la Macaronesia. O sea, tutelamos una colección que no es de la SECAC, por eso la tutelamos, es decir, son especies protegidas, esto pertenece al mundo y bueno, siempre cuando se cerró el Museo de Cetáceos, uno de los objetivos que se impuso esta entidad es abrir un museo para que, claro, todo ese material esté disponible a los investigadores y, sobre todo, una parte que es muy importante en Canarias, que es que falta educación ambiental, ¿no? Falta educación no solamente de los cetáceos, sino del mar. En Canarias no tenemos ningún museo de ámbito marino, por lo que se supone ser un museo, ¿no? O lo que recoge el Gobierno de Canarias, que es un museo, ¿no? Que es un centro de investigación asociado a una zona expositiva, ¿no? Y eso es muy necesario, ¿no? Y en Lanzarote tenemos el privilegio de contar con la mejor colección de cetáceos de la Macaronesia y que eso esté metido en un almacén que, bueno, nosotros pues estamos sacando información científica porque las colecciones no son solamente huesos, sino tejidos, contenidos estomacales, y hay gente que está trabajando en eso, investigadores. Pero ese material, al igual que otra información de índole biológica, que debería estar expuesta para que pueda ser visitada porque en tiempos, además, de crisis ambiental, ¿no? Donde más que nunca es importante que las personas estén informadas del medio ambiente, ¿no? Y es una cosa que creo, fuera de Lanzarote, la gente se lleva la mano a la cabeza y es cómo es posible que esto ocurra, ¿no? Ya no solamente con el tema de los cetáceos, sino con el medio marino, con la historia de Arrecife y la pesca, con la marina de Arrecife, ¿no? Es decir, tenemos un tesoro inmenso que lo tenemos, que se está perdiendo, porque es muy difícil sacar esto adelante. Y no apuestan las instituciones por eso. No apuestan en las instituciones sí, fue una pena, ¿no? El cierre allí en Puerto Calero, sí, ¿no? El museo. Son cosas que pasaron porque fue una coyuntura en un museo privado, un museo pequeño, en una coyuntura
de crisis económica, etcétera, y no tuvo ninguna ayuda de ninguna administración. Y eso que el último año nos pasamos un año mendigando por las administraciones canarias en Lanzarote, en Tenerife, en Gran Canaria, ¿sabes? Y al final no se consiguió absolutamente nada, ¿no? Pero es algo que sorprende muchísimo desde fuera, ¿no? Porque, o sea, Canarias, por ejemplo, es un punto de observación de cetáceos, o sea, de industria de observación de cetáceos que genera varios millones de euros al año y no hay ni un solo punto ningún centro de interpretación, ¿no? De información. Y eso te iba a decir, turísticamente parece que, no sé si se aprovecha eso, porque por ejemplo, parece que en México, las ballenas o aquí, ¿es viable aquí? Sí, es viable y de hecho hay empresas que lo hacen. Sí. Es decir, hay pocas empresas porque las aguas de Canarias de Lanzarote y Fuerteventura son muy especiales, es decir, son muy variables en cuanto al viento, etcétera. No es como el sur de Tenerife o el sur de Gran Canaria, ¿no? Que están al socaire del Teide, en el caso de Tenerife, ¿no? Y hay una población de cadenas tropicales a 10 minutos de cualquier puerto, ¿no? Aquí es diferente, es otro tipo de turismo, evidentemente, otro tipo de observación, es más salvaje y en cierta forma más interesante por el tipo de especies que se ven, ¿no? Y hay empresas que lo están haciendo, pero no se fomenta. Es decir, hay un discurso que no se esconde en las instituciones que no se corresponde con la realidad. Siempre está hablando del tema turístico, hay que fomentar, pero luego la realidad es muy diferente, ¿no? Y yo creo que las administraciones que están obligadas y la población también a hacer un esfuerzo para que esto lo puedan visitar todo, porque es un recurso turístico muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con el medio ambiente, con el patrimonio, ¿no? Y creo que se habla mucho, pero está completamente olvidado, ¿no? Y hablo del Museo de Cetáceos porque yo no me salgo del ámbito de los cetáceos, ¿no? Pero conozco a muchos colectivos, a muchos investigadores, a gente formada que está haciendo proyectos maravillosos, por ejemplo con la Ubara, gente que está trabajando en la Marina de Arrecife, que eso es un tesoro que tenemos aquí en Lanzarote y que lo estamos, olvidando. La política se llena la boca ¿no? hablando de tal y luego no sé... Y luego con proyectos turísticos que la gente no entiende, ¿no? Es decir, y que seguramente hay fondos de financiación para esto, ¿no? Pero lo básico no se está haciendo, ¿no? Y habría que hacer un esfuerzo en eso. La verdad que sí. Para terminar, y lo estabas diciendo, en el confinamiento, ahí hubo comportamientos cuando los humanos paramos, ahí los cetáceos ¿cambiaron su actitud o se vieron más seguros o realmente eso fue algunas imágenes que se vieron que se metían por puertos? Lo que pasó es lo que hablábamos antes, que nos paramos a mirar. Cuando estábamos aburridos en el quinto piso de un esto, miramos al mar y empezamos a ver que en el mar había vida. Y eso es lo que ha pasado, es decir, la naturaleza es muy resiliente. Cuando no la machacamos, enseguida se recupera. Si la machacamos demasiado, perdemos cosas por el camino, evidentemente. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un puerto donde durante la pandemia, que yo tuve que salir por varias cositas de trabajo, en lo que antes estaba lleno de lisas, habían samas, 3 especies de sargos, y yo le decía a la persona que conmigo, mira, aquí, en 1 metro cúbico, al lado del muelle, antes había salemas y lisas, y ahora, con 3 semanas de confinamiento, está lleno de vida. El agua más limpia también. El agua más limpia, los animales se acercan rápidamente. Si la naturaleza es muy resiliente, la vida triunfa siempre, siempre triunfa. Sí. Incluso cuando nosotros no estemos en este planeta, al paso que llevamos, la naturaleza y la vida triunfará de otra manera, evidentemente. Pero es así, es decir, y tenemos que parar a observar y a mirar esto, ¿no? Porque la verdad que es una maravilla. No, la verdad que sí, perder los valores. Y vivimos en un paraíso. Claro. Y nunca perdamos esa referencia. Tenemos las condiciones perfectas, ¿no? Vidal, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo este reconocimiento. Muchas gracias. A ustedes. Las palabras de Vidal Martín, en este caso él es el presidente de la sociedad, lo voy a leer, para el estudio de los cetáceos del archipiélago de Canarias, y bueno, ese nuevo descubrimiento en el que participaban junto a muchísimos investigadores, ¿no? El descubrimiento de una nueva especie, el sifio de Ramari, y la verdad en lo que participan ellos con sus estudios biológicos y genéticos, y la labor que se ha hecho y que se desconoce, ¿no? También acaba hablando un poco de la pena que da, ¿no? De que cuando tenemos unas condiciones perfectas y de cuando al político se le llena la boca, pero luego cuando llegan los momentos claves, pues se ven las carencias, ¿no? Y en investigación ha habido muy poco y en ciencia, y es el momento a lo mejor ahora de que si empezamos a recuperarnos, pues también, como decía él, si se recuperaba la vida en el mar, también recuperar el conocimiento, y lo que ha dicho, que hay muchas especies que pueden ser todavía descubiertas, como este sifio de Ramari, y la verdad que gente como Vidal y otros investigadores pues siempre pueden aportar mucho más. Nosotros más nos despedimos, pasen una feliz tarde.